Muy bien, chicos. Pues después de haber visto las generalidades que tienen que ver con la termodinámica de complejos, con lo que son las mezclas de interacción, pasando también por equilibrios generalizados, em, especies condicionales, etcétera, etcétera, pues ahora vamos a pasar a lo que son las mezclas de reacción. Y vamos a irnos directamente a la aplicación más importante que tienen las mezclas de reacción, que son las titulaciones complejométricas. ¿Sabes? Aquí vamos a necesitar que tengan muy presente lo último que estuvimos viendo de las especies condicionales porque lo vamos a estar necesitando. ¿Ok? Vamos a considerar que ustedes están analizando un metal. Vamos a hacer un ejemplo concreto para que se entienda mejor. Vamos a considerar que ustedes están titulando calcio con EDTA. ¿Ok? Entonces en la bureta tienen ustedes al titulante, el titulante es EDTA, y en el Erlenmeyer ustedes tienen al metal que en este caso es el calcio. ¿Ok? Pero acuérdense que ya habíamos visto de las diapositivas anteriores que las especies de calcio y de DTA pueden ser diferentes porque tienen familias ácido-base. Entonces el EDTA realmente podría ser H4Y o H3Y o H2Y, HY o Y, dependiendo del pH al que ustedes estén trabajando. Y en el caso del calcio, pues también puedo tener diferentes especies. Acuérdense que los metales forman familias ácido-base que tienen que ver con los hidroxocomplejos e incluso el mismo complejo puede protonarse, puede tener propiedades ácido-base y pues lo que van a tener ustedes es uno o varios pKs que les indican que el complejo puede estar tomando uno o varios hidrógenos. Se puede estar comportando como un ácido o una base, dependiendo. ¿Sale? Entonces, platicábamos que esto hace complicado el que yo pueda establecer un único modelo, porque dependiendo del pH, a final de cuentas es la reacción que yo voy a tener de titulación. Entonces, para no meternos en complicaciones desde el principio, lo que vamos a hacer es plantear nuestra reacción de titulación con especies generales o especies condicionales. ¿Sale? Entonces, lo que yo voy a decir aquí es que en la bureta tengo a la familia Y', o sea, estoy titulando con EDTA, pero la especie general, la especie condicional. ¿Sale? Entonces, yo tengo a Y' en la bureta. Acuérdense que Y' me dice que puede ser cualquier integrante de la familia del EDTA. Y en el Erlenmeyer yo voy a tener que estoy titulando a la especie calcio prima. ¿Sabes? Puede ser calcio libre, puede ser hidróxido de calcio, pues yo lo que digo es que estoy titulando a alguien de la familia del calcio. ¿Sale? Vamos a usar la misma nomenclatura que hemos estado utilizando. Para la especie que tengo en la bureta, la concentración le voy a llamar C1, entonces estoy trabajando con una concentración C1 de Y'. En el Erlenmeyer estoy trabajando con calcio prima a una concentración C0 y mi volumen de inicio para la muestra va a ser B0. ¿Ok? Eh, el análisis que vamos a hacer es exactamente el mismo que hicimos cuando estábamos en química ácido-base. O sea, el análisis teórico de una titulación complejométrica se basa exactamente en el mismo principio que las titulaciones ácido-base. ¿Okay? Acuérdense que estamos viendo el modelo donador-partícula que aplica para cualquier tipo de química y aquí es donde vamos a ver las similitudes. Entonces, ¿cuál es mi reacción de titulación? Pues la reacción de titulación que estoy teniendo, conforme a lo que les acabo de comentar, pues sería calcio prima, o sea, cualquier integrante de la familia del calcio, más Y prima, cualquier integrante de la familia del EDTA, que me va a formar calcio Y prima, que es el complejo y puede ser cualquiera de la familia ácido-base del complejo. ¿Sabes? Y si se acuerdan, bueno, este equilibrio que es condicional, tiene una constante condicional, una Kf', que se define como cualquier constante, concentración de productos entre concentración de reactivos. En este caso, concentración de calcio Y' entre concentración de calcio' por concentración de Y'. ¿Ok? Entonces, esta es mi reacción de titulación general con mi constante de reacción general. ¿Sale? Ahora, pues
yo necesito evaluar los diferentes momentos de la titulación, ¿sabes? Entonces vamos a hacerlo exactamente igual que lo hacemos en química ácido-base. Vamos a analizar con una tabla de variación molar. Vamos a analizar el cambio de las moles. Recuérdense que en titulaciones va cambiando el volumen y no me conviene hacerlo con concentraciones porque todo el tiempo se va a ir diluyendo. Entonces lo tengo que hacer con moles. Y acuérdense que moles yo lo defino como volumen por concentración molar. En este sentido, pues yo puedo decir que en mi matriz Erlenmeyer lo que yo tengo presente son B0C0 moles de calcio prima. ¿Sabes? Y va a reaccionar B1C1 moles de Y prima. Entonces, ¿qué pasa antes del punto de equivalencia? Bueno, antes del punto de equivalencia, acuérdense, se está llevando a cabo la reacción de complejación. El titulante es el EDTA', Y', pero no alcanza a neutralizar por completo a calcio prima que está en el Erlenmeyer. Por lo tanto, Y' es mi reactivo limitante y se agota. Nada más me queda la parte de la cuantitatividad que es epsilon B0C0. ¿Ok? Y lo que me va quedando de calcio prima en el Erlenmeyer es lo que tenía al principio, B0C0, menos lo que reaccionó con el EDTA, que es B1C1. Y bueno, si somos muy estrictos, sería más epsilon B0C0, que es la parte que no alcanza a irse hacia la derecha, que tiene que ver con la cuantitatividad. Pero bueno, si consideramos que mi reacción es cuantitativa, acuérdense que epsilon es un valor muy pequeño y que yo lo puedo quitar de aquí, es decir, lo puedo despreciar porque estas cantidades son muchísimo más grandes comparadas con esta de epsilon B0C0. ¿Sale? Y bueno, tengo el producto que es el complejo. Acuérdense que en una reacción cualquier producto depende de lo que desapareció del reactivo limitante y en este caso del reactivo limitante desapareció B1C1 y por estequiometría si perdí B1C1 acá se forma B1C1 menos lo que no alcanzó a irse hacia la derecha que es epsilon B0C0, pero otra vez si consideramos que es cuantitativa mi reacción esta parte es muy pequeña y la puedo despreciar. ¿Sale? En el punto de equivalencia ya se neutralizan ambos, el calcio del Erlenmeyer, calcio prima, y Y prima que viene de la bureta. Entonces, lo que me va a quedar, pues nada más es epsilon B0C0 de ambos lados. ¿Y cuánto se me forma del complejo? Pues acuérdense que en el punto de equivalencia se están igualando las moles de calcio prima y de Y prima. Eso significa que B0C0 se hace igual a B1C1. Los dos son reactivos limitantes, lo pueden ver así. Entonces acuérdense que aquí podría poner o B0C0, pero como B0C0 es igual a B1C1, pues también podría poner aquí B1C1. ¿Sabes? Pero por convención siempre ponemos aquí las moles con respecto a lo que está en el Erlenmeyer. Entonces aquí ponemos B0C0 menos la parte cuantitativa que la puedo despreciar si es muy pequeña. ¿Sale? Y después del punto de equivalencia, pues realmente lo que yo estoy haciendo es agregar solamente un exceso del titulante. ¿Sabes? Entonces de calcio prima sigo teniendo lo que se me formó en el punto de equivalencia, que es epsilon B0C0. Del producto que es el complejo calcio Y', pues lo que me va quedando es lo mismo que yo tenía desde el punto de equivalencia, B0C0 menos epsilon B0C0, y aquí es donde yo voy a definir en Y' el exceso que he estado agregando de titulante. ¿Sabes? ¿Cómo represento ese exceso? Pues es todas las moles que he agregado desde el principio del titulante, que es B1C1, menos lo que ya había reaccionado con el calcio, que es B0C0. ¿Sale? Más la parte cuantitativa que la pueden despreciar. Y así tengo construida lo que es la tabla de variación molar que me describe los diferentes momentos de mi titulación. Me los describe teóricamente. Ahora, ¿cómo calculo P de Y? A final de cuentas, cuando ustedes estaban haciendo una titulación ácido-base, se acuerdan que ustedes estaban graficando en el eje de las X el volumen agregado de titulante y en el eje de las Y el pH. ¿Sas? Bueno, es muy común que en titulaciones complejométricas ustedes hagan también una curva de titulación, pero en el eje de las Y, obviamente en lugar de hablar de pH,
van a hablar de la partícula que están manejando en complejometría, que en este caso sería el EDTA, pero obviamente estamos hablando de EDTA condicional, o sea, Y', ¿sabes? Acuérdense que ahorita todo lo estamos manejando con especies condicionales. Entonces, si se dan cuenta, me voy a regresar tantito. Cuando ustedes están antes del punto de equivalencia, cada vez que terminan de pelearse el calcio y el EDTA primas, lo que les va quedando en su Erlenmeyer, si se dan cuenta, es una mezcla de calcio prima, de este no, porque es una cantidad muy pequeña que tiende a cero, es como si este no existiera, y de calcio Y', o sea, una mezcla del complejo y el metal, ¿sabes? Y eso me hace recordar los antes del punto de equivalencia que yo tenía en las titulaciones ácido-base. ¿Se acuerdan que me quedaba una base con su ácido conjugado? O en otras palabras, dos especies que estaban en el mismo equilibrio de acidez. Pues aquí está pasando lo mismo. Tengo dos especies que están en el mismo equilibrio. Si ustedes voltean este equilibrio, pues sería de disociación. O lo pueden dejar tal cual como equilibrio de formación sucesiva. Acuérdense que este es el primer equilibrio de formación sucesiva, que a final de cuentas se define igual que el primer equilibrio de formación global, ¿no? Pero bueno, la idea es que ustedes tienen dos especies que están en el mismo equilibrio de formación sucesiva. Y eso significa que tienen una mezcla amortiguadora de Y', ¿sabes? Así como en ácido base tendrían una mezcla amortiguadora de pH. Aquí esto sería una mezcla amortiguadora de la partícula o del ligante, que sería Y', ¿sabes? Y eso significa que para calcular el P de Y tengo que aplicar la ecuación de Henderson-Hasselbalch de complejos, ¿sabes? Entonces sería P de Y'. Acuérdense que esta ecuación la sacamos en el video anterior. Si no se acuerdan cómo, vuelvan a checar el video, ¿sabes? Entonces quedaría P de Y' es igual a log de KF. Aquí faltaría prima más el logaritmo de la concentración de calcio prima entre calcio y prima, ¿sabes? Y pues si sustituyo lo que tengo aquí en moles de la tabla de variación molar, pues de calcio prima, pues tendría V1C1 entre V0 más V1, que es esta parte. Aquí hay un error, déjenme ver, sí, aquí hay un error en la diapositiva. Esto está al revés, ¿sale? Aquí arriba tendría que estar B0C0 menos B1C1 y aquí abajo B1C1, ¿sabes? Porque acuérdense que la ecuación de Henderson me queda con calcio arriba y el complejo abajo. Entonces estos están invertidos. Esto está mal en las diapositivas. Por ahí pónganse un recordatorio ahí en sus apuntes, yo qué sé, pero acuérdense que esto está al revés, ¿sale? Y después lo corrijo en la presentación. Y bueno, pues ya lo único que tengo que hacer, ojo, es calcular KF', así como ustedes lo hicieron acá en esta parte. Necesitan calcular K' para aplicar el logaritmo aquí. Obviamente tienen que saber a qué pH están trabajando, porque normalmente van a tener que hacer esto. O sea, todo este procedimiento que ustedes ya habían hecho, que ya saben hacer en principio para calcular la constante condicional, lo van a tener que utilizar porque eso es lo que ustedes tienen que sustituir aquí. Este es el log de KF condicional, acuérdense. Entonces hay que corregir esta ecuación que en las diapositivas está mal, ¿sale? Aquí es log de KF' y aquí a la hora de desarrollar, o bueno, de sustituir, están al revés, ¿sale? Como arriba es calcio prima, pues aquí tendría que ser B0C0 menos B1C1 y aquí abajo, como es el complejo, tendría que ser B1C1, ¿sale? Entonces, para resolver este asunto de calcular P de Y' antes del punto de equivalencia, tengo que calcular KF', o sea, la constante condicional prima, con este procedimiento que ustedes ya habían hecho desde antes, y luego sustituir. Y ya con eso podrían calcular. ¿Sale? Ahora, llegamos al punto de equivalencia.
Estamos aquí, ¿sale? Si se dan cuenta en su vasito, lo único que tienen en una cantidad apreciable es el complejo. Entonces en el punto de equivalencia lo que tienen es una solución del complejo. Y lo único que le puede pasar al complejo que está en solución es disociarse. ¿Sabes? Pero bueno, vamos a analizar por partes. Esto ya lo habíamos mencionado, lo voy a repetir otra vez. En el punto de equivalencia, las moles de calcio prima se igualan con las moles de EDTA prima. ¿Sale? Sabiendo que las moles se pueden definir como volumen por concentración y con la notación que habíamos aplicado desde el principio, pues esto significaría que V0C0 es igual a V1C1. ¿Sabes? Como estoy en el punto de equivalencia, pues a V1 lo puedo llamar volumen en el punto de equivalencia. Entonces si despejo V1, pues me va a quedar V0C0 entre C1. Exactamente lo mismo que hacía para titulaciones ácido-base. ¿Ok? Y bueno, lo que sigue es lo que les comentaba, ¿no? Ya en solución tenemos prácticamente al complejo. Entonces lo único que le puede pasar al complejo es que se disocie. ¿Sabes? Y entonces, para tratar la disociación del complejo, pues tengo que tomar este proceso químico, calcio Y', que se disocia para darme calcio prima y Y'. Esto es lo que va a suceder en el punto de equivalencia. Tengo que calcular su concentración. Su concentración van a ser las moles de calcio Y', que es B0C0, entre el volumen total, que es B0 más B1. Y a esta concentración del complejo le voy a llamar C2. ¿Sale? Es exactamente lo mismo que hacíamos en ácido base, si se dan cuenta. Y ahora que tengo C2, pues ahora sí ya puedo analizar esto. ¿Cuál va a ser la constante de disociación? Pues si se dan cuenta, es el inverso de esto. ¿Sabes? Entonces, una vez que ustedes hayan calculado la K', la K de reacción prima, que otra vez les recuerdo que se hace con este procedimiento que ustedes ya habían hecho antes. Una vez que ustedes ya hicieron eso, pues lo que hacen es aplicar el inverso, porque es, si se dan cuenta, es el mismo equilibrio, pero lo voltearon. ¿Sabes? Entonces, la K de disociación prima, pues es el inverso de la KF prima. ¿Sabes? Y como es una interacción, se van a dar cuenta ustedes que esto es una interacción, las constantes de disociación van a ser muy pequeñitas, pues entonces tengo una interacción y esas interacciones yo las resuelvo con las alfas. Hago mi tabla de variación, al inicio tengo una concentración del complejo C2 y al equilibrio, pues parte de él se va a disociar y entonces me quedaría el equilibrio del complejo prima, perdón, calcio Y', C2 menos alfa C2, y por estequiometría de calcio prima me quedaría alfa C2 y de DTA prima me quedaría alfa C2. ¿Sale? Y entonces, pues esto ustedes ya también lo saben hacer, porque para el examen que ya hicimos, pues justo ustedes tuvieron que estudiar qué pasa cuando ustedes parten de un complejo en solución y quieren calcular las concentraciones al equilibrio, ya sea del EDTA o del metal. ¿Sabes? Es exactamente lo mismo que hacíamos en química ácido-base. Tengo mi parámetro de estabilidad, nada más que, ojo, aquí mi constante va a ser la constante condicional. Es muy común que ustedes cometen el error. Por ejemplo, me voy a regresar tantito. Ustedes cometen el error de considerar como KF' el valor que les den en las tablas de calcio 2 más Y menos 4 que les da calcio Y menos 2. Me refiero a, déjenme ver si está por aquí, a este equilibrio que está aquí. ¿Sabes? Entonces de repente se van con la finta y dicen, ah, pues ya me lo están dando. Y entonces su log de beta 1 vale 10.7, o sea, beta 1 valdría 10 a la 10.7. Y si quiero la K de disociación, pues es el inverso, sería 1 entre 10 a la 10.7 y ya está. Y no, no es lo mismo, porque este es un equilibrio específicamente del ion calcio más el ion EDTA que me da el complejo calcio Y-2. Y ustedes acá están trabajando con equilibrios condicionales. Entonces hay que calcular la K', ¿sale?
Entonces, cuando ustedes sustituyen aquí, siguen trabajando con un equilibrio de especies condicionales y entonces aquí ustedes tienen que sustituir KD', que es el inverso de KF'. ¿Sale? No se vayan a ir con la finta. Entonces, ya que tengo el valor de K de disociación prima, lo divido entre C2, o sea, es K entre C, y eso me va a dar el parámetro de estabilidad. Entonces yo aquí voy a poder ver si este complejo condicional es débil, es de fuerza media o es fuerte, con las mismas fronteras que hemos estado viendo y que hemos estado manejando para ácido base, y con las mismas consideraciones, ¿sale? Si es débil, significa que prácticamente no se va para acá, y entonces alfa es muy pequeño, significa que aquí en el equilibrio yo puedo despreciar alfa C2 y solo me quedaría aquí C2, ¿sale? Si hago esa aproximación y hago el desarrollo, que tiene que ver con esta parte que está aquí, me voy a dar cuenta que alfa lo puedo calcular como la raíz de KD' entre C2, ¿sale? Si sucede que el complejo es fuerte, que KD entre C2 tenga un valor arriba de 31.36, pues es fuerte y significa que se está disociando todo. Entonces directamente alfa, aquí está mal también, corríjanle, alfa tendría que valer 1, o sea que todo se está disociando y más bien lo que valdría C2 pues es Y calcio, o sea serían C2 y C2, ¿sale? Y si no caigo ni aquí ni acá, pues entonces estoy en el caso semiestable, que es el caso general, o sea, el caso que se puede aplicar en cualquier momento, pero que a fuerza se tiene que aplicar cuando el complejo es semiestable, pues hay que resolver la cuadrática, ¿sale? Y ya con alfa, pues sustituyo aquí y ya puedo saber o P de Y' o P de calcio prima, dependiendo de lo que yo necesite, ¿sabes? Y después en la zona valga la redundancia, después del punto de equivalencia, me regreso tantito a la tabla. Acuérdense que aquí ustedes ya solo están agregando un exceso del titulante. Entonces, pues lo único que tienen que hacer es calcular la concentración de Y', que es B1C1 menos B0C0, entre el volumen total. Son moles entre volumen. Acuérdense que las moles están aquí en la tabla de variación, dividen entre el volumen total y eso ya les da la concentración y el menos logaritmo de eso ya es P de Y', ¿sale? Y esta sería una curva de titulación más o menos típica de este tipo de sistemas. Se parece mucho a la forma que ustedes tendrían de una titulación de una base con un ácido fuerte, ¿sabes? Una S invertida, ¿ok? A veces, aquí acuérdense que estamos considerando que Y es la partícula, ¿sabes? Y el metal es el receptor, es el que va a recibir a la partícula. Pero en ciertos casos yo puedo considerar, o sea, aquí el análisis depende de calcular P de Y', ¿sabes? Pero alguien también les podría decir, oye, yo quiero que hagas el mismo análisis, y ese alguien voy a ser yo, en una de las actividades que les voy a dejar. Pero, ¿qué tal que consideramos ahora que el metal es la partícula y que Y es el receptor? ¿Sabes? Hay muchos casos, y ustedes lo pueden ver en los libros, donde en lugar de graficar P de Y' contra el volumen del titulante, ustedes grafican P del metal, en este caso sería P de calcio prima, contra volumen del titulante. Y en ese caso lo que tienen que hacer es replantear la tabla de variación, porque ahora bueno, no, la tabla de variación no. Lo que tienen que replantear es la forma en la que ustedes van a calcular P del metal, en este caso P de calcio, ¿sabes? O sea, la tabla es exactamente la misma, porque es la misma titulación. Pero lo que va a cambiar es cómo van a hacer sus cálculos. Ahora tienen que calcular P de calcio antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Y ahí voy a necesitar que ustedes, ya con todo lo que saben, porque ya están en un 70% graduados de métodos volumétricos, claro, es lo que uno esperaría, ustedes ya tendrían que ser capaces de captar estas cosas y de hacer su propio desarrollo, ¿sabes? Entonces ahí en alguna de las actividades les voy a dejar que ustedes hagan eso, hacer el modelo, lo mismo para este mismo sistema de calcio con EDTA, pero de forma que ustedes puedan calcular
P de calcio prima antes, en el punto y después del punto. ¿Sale? Bueno, esto es con respecto al tratamiento teórico de las curvas de titulación. Pero, ¿qué pasa en la parte experimental cuando ya estoy yo en el laboratorio? Que de hecho, pues la práctica que íbamos a hacer era muy interesante, era la más larga, tal vez un poco la más tediosa, pero muy interesante en el sentido de que ustedes pues iban a determinar calcio y magnesio en la cerveza. Iban a hacer, no lo digo por la cerveza, obviamente, sino porque ustedes iban a tener un control, iban a llevar a cabo un control de calidad de esos dos metales en la cerveza. Que de hecho incluso en la misma agua es muy importante. En el agua ustedes también pueden determinar calcio y magnesio. Acuérdense que esos dos iones o esos dos metales definen la dureza del agua. Pero bueno, también en la industria de la cerveza, las cantidades de calcio y magnesio pues pueden cambiar ciertas propiedades de la cerveza, incluso desde el punto de vista organoléptico, en cuanto al sabor. Entonces, eh, pues era interesante hacer esa práctica. No sé si tengamos tiempo, sabrá Dios hasta cuándo vamos a estar libres de toda esta situación de la pandemia, pero pues mientras tanto tenemos que seguir con estas situaciones, al menos en la teoría. Ya veremos si nos da chance y no podemos regresar todavía, ver de qué forma logramos acercarlos un poco más a la parte experimental. Pero bueno, ahorita vamos a seguir avanzando en la parte teórica y ya han tenido ustedes bien la parte teórica, enfrentarse a la parte experimental, y me refiero a la parte de interpretarla, no debe ser complicado, ¿ok? Pero bueno, entonces vamos a suponer que ustedes ya van a entrar a un laboratorio. Ustedes obviamente no van a hacer esto teóricamente, lo van a hacer experimentalmente. Ustedes les van a dar una muestra, como la cerveza, y les van a decir, oye, necesito que me calcules cuánto calcio tiene y cuánto magnesio tiene. Ustedes dicen, pues voy a hacer mi curva de titulación complejométrica. ¿Sas? Bueno, pues en este caso estamos ya entrando a la parte de cálculos cuantitativos, cálculos reales. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer en la realidad? Pues ustedes van a tomar su muestra, esa muestra la van a poner en el Erlenmeyer, esa muestra va a tener su metal y ustedes van a preparar un titulante que es el EDTA y es el que van a poner en la bureta. Y entonces aquí ustedes tienen que considerar varias cosas que ya saben desde la química ácido-base. ¿Sabes? Ustedes saben de antemano, por todo lo que hemos visto ahorita, gracias a la termodinámica del EDTA, que el EDTA normalmente, en la mayoría de los casos, si no es que en la totalidad, tiene reacciones de complejación uno a uno con los metales. ¿Sabes? Por eso normalmente se utiliza como titulante, porque hace la vida más sencilla. ¿Ok? Pero bueno, ustedes lo que dicen es esto, ok, yo quiero analizar un metal de la muestra que me están dando, voy a usar EDTA. ¿Por qué? Pues porque yo sé que esto va a formar un complejo uno a uno. ¿Qué significa que forme un complejo uno a uno? Pues que en el punto de equivalencia, que es el momento más importante para mí porque es el que me va a ayudar a cuantificar, las moles del metal se van a igualar con las moles del EDTA que yo he agregado. ¿Sale? Ahora, si ustedes conocen exactamente su concentración de EDTA, que es lo que uno esperaría del titulante, y con la bureta saben bien cuál es el volumen que se gastaron para llegar al punto de equivalencia, pues ustedes con esa concentración y ese volumen pueden calcular las moles de EDTA que se gastaron para llegar al punto de equivalencia. Y esas moles que se gastaron para llegar al punto de equivalencia van a ser las mismas moles del metal que ustedes tienen en su muestra. ¿Sale? Ahora, como todos los titulantes, el EDTA también tiene que estandarizarse. Acuérdense que el hidróxido de sodio, cuando estaban en titulaciones ácido-base, el hidróxido de sodio ustedes lo estandarizaban con el ftalato ácido de potasio, ¿sabes? Que les daba una reacción uno a uno con los hidróxidos y el mismo ftalato, ¿sabes? Y si ustedes están titulando con, por ejemplo, ácido clorhídrico, pues normalmente los estándares que se utilizan son bases como carbonatos, por ejemplo. ¿Sabes? En el caso del EDTA,
Normalmente las soluciones de DTA se estandarizan ya sea con sales de calcio o del mismo magnesio, pero que sean estándares, es decir, que el fabricante ya se los dé y les diga exactamente cuál es su pureza, si son 100% puros y así se van a quedar. Pueden ser cloruros de calcio magnesio, carbonatos de calcio magnesio, etcétera. ¿Sabes? Entonces, igual se puede estandarizar el EDTA con estos estándares. La reacción sigue siendo 1 a 1. Y la siguiente pregunta muy importante es, ¿cómo voy a determinar yo dónde está el punto de equivalencia de mi titulación? Bueno, pues igual que en ácido base, aquí puedo utilizar lo que se llama indicadores metalocrómicos, es decir, indicadores que me van a ayudar en, en las titulaciones complejométricas, también a través de un cambio de color, ¿sabes? La misma nomenclatura que utilizábamos en titulaciones ácido-base. Acuérdense que cuando estoy utilizando indicadores y yo veo el cambio de color, yo lo que digo es que llegué al punto final de la titulación. Y lo que yo espero es que se vire de color, ese punto final que yo vi, se aproxime lo más posible al verdadero punto de equivalencia. ¿Sabes? Si hay desfase, pues acuérdense que estoy hablando de un error del indicador. Un error que puede ser por exceso o por defecto. Si me faltó o me pasé para llegar exactamente al punto de equivalencia verdadero. ¿Sabes? Y bueno, en ácido base teníamos otra herramienta, ¿no? Que eran las titulaciones potenciométricas con el electrodo de vidrio. Que yo, sin agregar un indicador, puedo hacer mi curva de titulación y luego aplicar métodos de primera y segunda derivada. En el caso de complejometría, las titulaciones complejométricas no son muy comunes, se pueden realizar, pero el problema es que no hay un electrodo específicamente para seguir al EDTA. El electrodo de pH sigue a los protones, pues ahí no tenían ustedes ningún problema, pero no hay, si ustedes van con los amables laboratoristas, les van a decir que no hay electrodos que sean selectivos al EDTA. Además de que acuérdense que aquí el electrodo estaría en una gran complicación, porque si fuera un electrodo selectivo a EDTA, bueno, pero ¿qué especie de EDTA tendrían que determinar con ese electrodo? ¿Sería H4Y, sería H3Y, H2Y, HY? Depende del pH que ustedes estén trabajando, ¿no? Entonces no es lo mismo tener un electrodo selectivo a Y que un electrodo selectivo a H4Y. Entonces eso hace muy complicado utilizar electrodos para hacer potenciometría con especies de complejos. O sea, entonces aquí lo más común es que ustedes utilicen a los indicadores metalocrómicos. ¿Y cómo funcionan los indicadores metalocrómicos? Bueno, pues básicamente funcionan como cualquier otro ligante. Lo que va a suceder es que ustedes tienen el metal y el indicador solito va a tener cierto color. ¿Sabes? Entonces, aquí hay un ejemplo. Aquí tienen un indicador que cuando está solito, como ligante, nadando ahí en el sistema, es azul. Ustedes lo pueden ver azul, ¿sale? Pero este indicador tiene la capacidad de complejarse con su metal. Y entonces, al momento de formar el complejo metal indicador tiene otro color, que en este caso es rojo, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tienen ustedes en su Erlenmeyer el metal, ¿sale? Si ustedes le agregan unas gotitas de indicador, ¿qué es lo que va a suceder? El metal se va a complejar con el indicador que ustedes agregaron y se va a poner rojo. ¿Sabes? Ahora, cuando ustedes empiezan a agregar el EDTA, y cuando ustedes empiezan a titular, acuérdense que el EDTA es muy promiscuo. Y en complejometría ustedes lo que tienen, lo que pueden tener son reacciones competitivas. Es decir, el EDTA va a tratar de competir con el indicador por el metal. Se van a estar deschongando por el metal. ¿Sale? Pero al principio la cantidad que ustedes agregan de indicador es muy pequeña. Acuérdense, cuando ustedes agregan un indicador, no importa si es ácido base, no importa si es complejométrico, siempre tienen que asegurarse que la concentración
al menos sea 100 veces más pequeña que cualquier otra concentración que ustedes tengan ahí para que no les interfiera. ¿Sale? Y afortunadamente los indicadores, por su estructura química, como podemos ver algunas de las estructuras aquí, gracias a sus estructuras con concentraciones muy bajitas, estamos hablando de entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 7 molar del indicador, ustedes ya tienen colores muy intensos, ¿sabes? Entonces eso es una ventaja, porque pues normalmente titulamos concentraciones .1, .01, 10 a la menos 3, pero no llegamos a 10 a la menos 6 o a 10 a la menos 7. Entonces generalmente el indicador está 1000, 10.000, 100.000 veces en concentración por debajo de cualquier otra especie. Entonces no nos interfiere, ¿sabes? Pero bueno, la cantidad que estoy agregando del indicador es súper pequeña. ¿Eso qué significa? Que el indicador solamente va a agarrar algunos de los metales que tiene mi muestra y va a haber otros metales que van a estar libres, ¿sabes? Entonces yo empiezo mi titulación con el EDTA. Entonces el EDTA al principio no se va a meter con el indicador. Dice, bueno, hay M's disponibles, pues las tomo, ¿sabes? Entonces yo estoy titulando y como el EDTA no se ha metido con el indicador, pues yo sigo viendo mi solución roja, ¿sabes? De repente, pues si yo sigo agregando EDTA, ya todos los metales prácticamente se los lleva el EDTA. Y la siguiente gotita de EDTA que yo agregue va a decir, chispas, ya no hay metal disponible. Pues ahora sí, mijo, con permiso. Y entonces va a quitar al indicador y él se va a enlazar con el metal que tenía el indicador. Y ahora se forma este complejo y el indicador queda triste, solito, ya sin su complejo. Y entonces ahora ustedes ahí, con esa gotita extra, van a ver que de rojo pasa azul. ¿Sabes? Entonces, el principio de funcionamiento de los indicadores metalocrómicos es a través de reacciones competitivas, en las que el titulante desplaza el indicador y ustedes pasan del color del complejo metal indicador al color del indicador solito. ¿Sale? Ahora, acuérdense, o sea, ¿cuál es el criterio para elegir un indicador en química de complejos? Bueno, el indicador tiene que ser capaz de irse cuando ya agregaron un exceso del titulante. ¿Sabes? En otras palabras, el log de KF de esta reacción de complejación de metal más indicador que me da el complejo metal indicador, este log de KF o log de beta, como lo quieran ver, tiene que ser mucho más pequeño que el log de beta o log de KF de la reacción entre el metal y mi titulante. ¿Sabes? Porque eso me asegura que a mi ligante le va a ser muy fácil después quitar al indicador. Y de hecho aquí está. ¿Sale? Si fuera al revés, entonces el ligante jamás podría quitar al indicador porque el indicador sería más fuerte y no dejaría que le quitaran aquí a su parejita, ¿no? Y entonces yo podría seguir agregando EDTA de por vida y este complejo seguiría existiendo y yo nunca vería un cambio de rojo a azul. ¿Sas? Espero que haya quedado un poco claro cómo es que trabajan estos indicadores. Y esta tabla es muy interesante. Estos son los principales indicadores que ustedes pueden utilizar en química de complejos. El más común, que de hecho es el que íbamos a utilizar en la práctica de la cerveza, es el negro de eriocromo T. Esta es su estructura. El negro de eriocromo es capaz de enlazarse con metales, pero además es un indicador ácido-base. O sea, el negro de eriocromo T es una especie ácido-base, pero que también se puede enlazar con metales, que significa que tiene la parte de complejometría. Otra vez estamos hablando de combinar química ácido-base y química de complejos. ¿Sabes? Entonces fíjense cómo aquí sus diferentes familiares ácido-base tienen diferentes colores. Es el H2-IN, o sea, el negro de eriocromo con dos hidrógenos adentro, la especie más ácida es roja, el anfolito es azul y la base pura es naranja. O sea, ustedes podrían utilizar esto como un indicador ácido-base, pero también un indicador de metales. ¿Sabes? Entonces, lo general es trabajar este indicador en complejometría a pHs por ahí de 10.
Si ustedes están trabajando a pHs de 10, pues la especie que predomina del indicador solito es el anfolito y por eso se ve azul. ¿Sas? Entonces, cuando está complejado, el negro de diocromo con calcio, con magnesio, con lo que ustedes quieran, ustedes lo van a ver como rojo. Y cuando el EDTA desplaza el indicador y queda solito, por eso ven el cambio azul. Si ustedes trabajaran a un pH, estas titulaciones complejométricas, arriba de 11.6, pongan ustedes 12, 13, van a tener un problema. El problema es que el vire va a ser de rojo a naranja y a lo mejor no se ve muy bien el cambio de color. Y tampoco podrían hacer la titulación a pHs abajo de 6.3, porque ahí el indicador libre tendría un color rojo. Entonces de rojo vino a rojo, pues tampoco se va a ver muy bien el cambio de color. La única forma de hacer un cambio contrastante es trabajar donde el anfolito azul predomine. Y eso es a pHs entre 6.3 y 11.6. Entonces acuérdense que antes habíamos visto que el criterio para saber cuál era el mejor pH para hacer una titulación, pues era calcular K', y quien tuviera la K de reacción prima más grande, pues es más cuantitativo y pues es mejor. Y sí, efectivamente, desde el punto de vista termodinámico, la K' más grande es la que me dice que es mejor titular a ese pH en específico, pero también tengo que acordarme que está la parte del indicador. Y si estoy utilizando un pH muy potente de acuerdo a mis K', pero a ese pH que yo estoy escogiendo voy a ver de acuerdo a lo que tengo aquí un cambio, por ejemplo, de rojo vino a naranja, pues no me conviene, porque no voy a poder ver bien el cambio de color. Entonces, aunque no sea el pH perfecto, si me muevo a 10, ya tendría yo a mi indicador predominando en azul y ya voy a poder ver muy bien un cambio de color que no vería con las otras especies de los otros pHs. ¿Sabe? Entonces también estoy dependiendo del indicador. Y bueno, pues también tengo la calmajita. Fíjense que también aquí están sus características. La murexida, que también se utiliza mucho en complejometría. Y bueno, es muy vasta la posibilidad que tengo de uso de indicadores en complejometría. Incluso algunos indicadores son afines a ciertos metales. Aquí, por ejemplo, el negro diocromo no distingue. Y es igual que el EDTA, no distingue, ¿no? Entonces, si es calcio, va a tener el vire de rojo a azul. Si es magnesio, igual de rojo a azul. Y situaciones por el estilo. De hecho, en la práctica de la cerveza, ustedes tienen al mismo tiempo calcio y magnesio. Entonces, cuando ustedes titulan su muestra de cerveza, se están llevando al mismo tiempo a los dos. Entonces, cuando ustedes ven el vire de color, es porque se llevaron tanto al calcio como al magnesio. Y no podrían ustedes determinar en el punto de equivalencia uno solo de los metales. Estarían determinando la suma de los dos. Por eso, después en la práctica, lo que se hacía es precipitar a uno de los metales, en este caso precipitaban ustedes el calcio para separarlo de la cerveza, lo filtraban y ya nada más les quedaba el magnesio. Entonces volvían a titular utilizando el negro de diocromo y el vire ahora sí les iba a decir solamente la cantidad de magnesio que tenían. Y ya teniendo la cantidad total, que era la suma de los dos metales, y la cantidad solamente de magnesio, pues haciendo una resta ya podían calcular la de calcio. ¿Sabes? Aquí, por ejemplo, fíjense que la murexida hace complejos solamente con cobalto, níquel y cobre, y también con calcio. Entonces, muchas veces, en lugar de hacer la separación calcio y magnesio, pues lo que se hace es titular un sistema con murexida, y la murexida me va a decir cuánto calcio tengo, no va a ver al magnesio, y después hago mi titulación con el negro de diocromo y ahí me voy a llevar a los dos. Entonces ya tengo la cantidad de calcio, ya tengo la cantidad de calcio más magnesio y otra vez una resta ya me daría la de magnesio. ¿Sabes? Bueno, pues espero que esta parte les haya quedado clara. Esta digamos que es la parte pues teórica, por decirlo. Yo sé que es experimental, o sea, estamos viendo teóricamente lo que tendría que ser en el laboratorio para hacer mis cálculos cuantitativos, ¿sabes?
En complejos ya es muy fuerte el análisis que se tiene que hacer de titulaciones. Me refiero al análisis cuantitativo en papel. ¿Sabes? Entonces, eh, cuando estábamos viendo la parte de titulaciones, cuando empezamos a verla, hablábamos de titulaciones directas e indirectas. Entonces, las titulaciones directas, ácido base es la reina, ¿no? Lo único que estamos haciendo es tomar mi muestra, titularla y ya estuvo. Nada más buscar el punto de equivalencia. Y tal vez si llegue a ser una dilución o cosas por el estilo, pues lo tengo que tomar en cuenta. Pero es muy común que en las químicas, en esta de complejos, la de precipitación y la de redox, que son las que nos faltan, vayamos a tener titulaciones indirectas. Entonces, eh, vamos a ver después ejemplos específicos de cómo tratar este tipo de metodologías, este tipo de técnicas de titulación en papel. O sea, cómo tengo que hacer yo mis cálculos cuantitativos para deducir cuánto tengo de una muestra. Y ahí voy a tener que seguir toda la historia de todo el pretratamiento que le hacen a una muestra. Y ahí vamos a aprender, algunos seguramente ya lo vieron en algún momento, ahí vamos a aprender que no toda la información de la historia de la muestra me sirve. Tengo que saber expurgar qué es lo que realmente me sirve e irme ahora sí que haciendo ingeniería inversa y pasando tal vez por una serie de titulaciones que me ayudó indirectamente a obtener el resultado que yo necesito. ¿Ok? Entonces, esto lo dejo para los siguientes videos. Ahorita les dejo esta parte que correspondería al final del volumen 3 de los apuntes. ¿Ok? Y con esto estaríamos cerrando la clase, entre comillas, de la parte de complejometría. Hay que hacer los ejercicios, hay que entender lo de titulaciones que les comento y lo que seguiría ya es el volumen 4 que se los mandará por el grupo de Facebook para entrarle ya lo último del curso que son precipitación y redox. Precipitación realmente no creo que les vaya a costar mucho trabajo si entienden la parte de complejos, porque precipitación a final de cuentas es complejometría, pero la única diferencia es que el complejo que ustedes forman se precipita. Aquí el complejo sigue en solución, se sigue disuelto, pero en precipitación ya no. Ahí precipita. Entonces tenemos que ver qué hacer en esos casos. ¿Sale? Bueno, pues síganse cuidando y nos vemos ahora la que sigue. Bye.